Yamamoto, la vía del samurái. Hagakura. El libro que ha servido de inspiración para el éxito de los hombres de empresa japoneses. Aprende, oh samurái, cuál es la vía del éxito. Éxito en la vida para que todos sean triunfos y felicidad. Éxito en tu empresas para que siempre consigas lo que te propongas. Éxito en tus relaciones con los demás para que siempre te quieran. Éxito contigo mismo para que vivas una vida de sosiego. Éxito con tus superiores para que ellos te honren. Y éxito con tus inferiores para que te respeten. Has de saber, oh samurái, que nada se alcanza con facilidad, pero si te dedicas a aprender, a ser cada día mejor, a practicar lo que te enseñan los sabios, llegarás a la cumbre. Y en la cumbre tendrás victoria y dicha, y además serás un hombre mejor. Sigue, oh samurái, la vía del éxito, y a él dedico estas breves sugerencias. Si he de resumir brevemente la vía del samurái, yo diría que en primer lugar está en la devoción en cuerpo y alma a un maestro. En segundo lugar, es necesario cultivar la inteligencia, la compasión y el valor. La posesión de estas tres virtudes puede resultar imposible al individuo corriente, pero resulta fácil. La inteligencia no es más que el saber hablar con el prójimo de las cosas y de todo lo demás, adquiriendo a cambio una sabiduría infinita. La compasión consiste en actuar por el bien del prójimo, comparándose con él y dignificándolo. El valor consiste en no tener miedo. Es necesario hacer todo eso en cualquier ocasión, y todo cuanto se encuentre al margen de esas tres virtudes no vale la pena de ser conocido. En tercer lugar, en lo que concierne al aspecto exterior, es necesario cuidar la apariencia, la forma de expresarse y perfeccionarse en el arte caligráfico. Todo ello debe constituir un trabajo cotidiano que es necesario mejorar mediante una práctica incesante. Se trata de una cuestión de inteligencia y de corazón al mismo tiempo. En el fondo, es necesario sentir dentro de uno la presencia de una fuerza serena. Cuando se haya cumplido todo esto, será necesario conocer la historia de su país y de sus costumbres. También se podrán estudiar seguidamente algunas artes recreativas. En resumen, ser un samurái es muy sencillo. Si miráis a aquellos que actualmente muestran alguna utilidad, os daréis cuenta que han aunado esas tres condiciones. Comentario. La práctica todos los días de las tres virtudes te llevarán al éxito. Es primordial que reprendamos y corrijamos a los demás sus errores. Este acto, esencialmente caritativo, constituye la primera obligación del samurái. Pero es necesario que nos esforcemos en hacerlo de la forma adecuada. Es, en efecto, muy cómodo encontrar las cualidades y las imperfecciones en la conducta de los demás. Igualmente fácil es criticar. La mayoría de las personas imaginan que si le dicen a los demás lo que no quieren escuchar, lo hacen por deferencia hacia el otro. Y si sus críticas tienen una mala acogida, consideran que el otro es incorregible. Tal forma de pensar carece de razón. Produce tan malos recuerdos y resultados como si de forma deliberada insultáramos o confundiéramos al otro. Por lo general, no es más que una mala manera de dar salida a lo que se tiene en el corazón. La crítica no debe producirse antes de haber discernido si la otra persona la va a aceptar. Es necesario que primero mostremos amistad, que compartamos sus intereses y nos comportemos de manera que el otro nos muestre toda su confianza, de modo que pueda tener fe en nuestras palabras. Es necesario que tengamos tacto. Conviene que esperemos al momento adecuado para hacer amablemente la crítica, ya sea por carta o en el transcurso de una grata reunión. Es necesario que empecemos siempre mencionando las propias imperfecciones y después hagamos que el interlocutor comprenda las suyas, sin pronunciar más palabras que las necesarias. Es necesario que alabemos sus méritos, que nos esforcemos en animarlo, en preparar adecuadamente su humor. De este modo se conseguirá hacerle receptivo y ansioso de las observaciones, como lo es el sediento del agua que necesita. Es ese el momento adecuado para corregir sus errores. La crítica constructiva es delicada. Sé por experiencia
que los viejos y malos hábitos no se abordan sin esfuerzo. Me parece que la actitud más auténticamente caritativa consiste, para todos los samuráis que se hallen al servicio de un daimyo, en ser benevolentes y amistosos los unos con los otros, corrigiéndose mutuamente los errores para poder servir mejor al daimyo. Al molestar voluntariamente al otro, no se hace nada constructivo. Además, ¿cómo podría ser de otra manera? Comentario. Si vas a aprender, debes enseñar. Si conseguís demasiado rápidamente la gloria, los demás se convertirán en vuestros enemigos y no seréis de ninguna utilidad. Si vais elevándoos progresivamente en el mundo, la gente será vuestra aliada y seréis felices. A la larga, tanto si habéis sido rápido o lento, desde el momento en que habéis conseguido la comprensión de los demás, ya nada os amenaza. Se dice que la suerte que nos conceden los demás es la más segura. Un triunfador es aquel al que nada le distrae, ya sea en presencia de su maestro o en público. Si se muestra negligente cuando se halla en período de descanso, los demás lo verán tan solo bajo esa apariencia. Comentario. Muestra siempre buena apariencia. Retirarse silenciosamente cuando el maestro habla de vosotros, ya sea en buenos o malos términos, indica perplejidad. Se ha de poder dar una respuesta apropiada, y uno debe manifestarse resuelto y previsivo. Cuando se os encargue cierto cometido, la alegría o la impetuosidad que podáis sentir se reflejarán en vuestro rostro, lo cual no es conveniente. Ya sea uno de alto linaje, o a una condición humilde, rico o pobre, joven o viejo, iluminado o no, todos estamos destinados a morir. Todos sabemos que esto es inevitable, pero nos agarramos a la rama, diciéndonos que los demás morirán antes que nosotros, que seremos el último. Siempre nos parece que la muerte está lejos. ¿No es esto acaso una visión fútil y equivocada? ¿Acaso no es un sueño, una ilusión? Jamás deberíamos ver las cosas de esta forma, que nos vuelve negligentes. Se debería ser valiente y actuar prestamente, ya que antes o después la muerte vendrá a llamar a nuestra puerta. Comentario. Vive siempre como si hoy fuera el último día. Cuando pregunté, ¿qué es lo que nunca debe hacer un samurái al servicio de un gran jefe? ¿Daimyo? Se me respondió esto. Un samurái nunca debe beber demasiado. No ha de estar demasiado seguro de sí mismo, ni deberá dejarse llevar por la lujuria. En tiempos de dificultad, tales debilidades tienen pocas ocasiones de verse satisfechas. Así pues, sus consecuencias son limitadas. Pero cuando mejoran los tiempos, la vida se torna más fácil, y en esas condiciones esos tres defectos son susceptibles de tener consecuencias nefastas. Examinad de cerca la carrera de las personas que conocéis. Desde el momento en que empiezan a tantear el éxito, se vuelven más proclives a la autosatisfacción. Pronto se tornan arrogantes y se dejan llevar de forma inadmisible por un lujo imperdonable. Es bueno enfrentarse a las dificultades en la juventud, pues aquel que jamás ha sufrido no ha tenido ocasión de poner a prueba su carácter. Un samurái que se desanima o se abate ante la prueba carece de utilidad. A fin de cuentas, lo único importante es la decisión del momento. Un samurái está tomando una decisión tras otra, y el conjunto de todas ellas llena por entero su vida. Una vez que ha comprendido esta regla fundamental, no manifiesta impaciencia por buscar otra cosa que no sea el momento presente. Su existencia se va desenvolviendo serenamente, concentrándose en sus propias decisiones. No obstante, la gente tiene tendencia a olvidarse de esta regla de conducta, pensando que siempre existe algo más importante. Pocas son las personas que se dan cuenta plenamente de este principio. Aprender a adecuarse a las decisiones sin desviarse es algo que no puede realizarse antes de cumplir una cierta edad. Incluso si se espera conseguir la iluminación
y aunque el interesado no tenga clara conciencia de ello, su determinación siempre está presente. Si uno la lleva a cabo, no se tratará de una simple decisión, pues difícilmente se verá acongojado, ya que, de este modo, ha realizado un acto de lealtad en honor de su fe. No se pueden cambiar los tiempos. Desde el momento en que las condiciones de vida se van degradando de forma regular, está claro que se ha penetrado en la última fase del destino. Parece ser que un cierto doctor Joan afirmaba lo siguiente: en medicina se distingue a los hombres y las mujeres en virtud de los principios del yin y del yang. Por consiguiente, los tratamientos médicos son fundamentalmente diferentes. Sus pulsos son también diferentes. Sin embargo, en el transcurso de los últimos 50 años, el pulso de los hombres se ha hecho igual al de las mujeres. Desde el momento en que noté este fenómeno, me ha parecido bueno tratar las enfermedades oculares de los hombres mediante los métodos apropiados para el pulso de las mujeres. Cuando trato de aplicar a mis pacientes masculinos los cuidados adecuados a su situación, no obtengo el menor resultado. El mundo se halla, en efecto, a punto de llegar a un periodo de degeneración. Los hombres pierden su virilidad y se parecen cada vez más a las mujeres. Es una inquebrantable convicción que he adquirido en el curso de mi experiencia personal, la cual he decidido no propalar. Así que, sin olvidarme jamás de esta reflexión, cuando miro a los hombres de hoy en día me digo: vaya, vaya, he aquí un pulso femenino. Prácticamente jamás me topo con lo que yo considero un verdadero hombre. Por esta razón, es posible que en nuestros días se pueda sobresalir y acceder a una posición importante sin el menor esfuerzo. Los hombres se vuelven perezosos y débiles. La prueba es que, en contados casos, son ellos los que tienen hoy la experiencia de haber cortado la cabeza de un criminal con las manos atadas a la espalda. Cuando se les pide que sean el ayudante del que se va a suicidar ritualmente, la mayor parte piensan que es más oportuno marcharse y aluden excusas más o menos válidas. Hace tan solo 40 o 50 años, se consideraban las heridas recibidas en combate como marcas de virilidad. Un muslo sin cicatrices era signo tan notable de falta de experiencia en el combate que nadie se habría atrevido a mostrarlo, prefiriendo muchas veces infligirse una herida voluntaria. Se esperaba que los hombres tuvieran la sangre ardiente y que fueran impetuosos. Hoy en día, la vehemencia se considera inútil. Los hombres de nuestros días utilizan la impetuosidad de su lengua para escapar a sus responsabilidades y no hacer el menor esfuerzo. Quisiera que los jóvenes reflexionaran seriamente sobre tal estado de cosas. Sea cual sea la meta, nada resulta imposible cuando se está decidido. Incluso es posible remover cielo y tierra como se quiera. Pero cuando el hombre no tiene el corazón en el cuerpo, carece de determinación. Remover cielo y tierra sin esfuerzo es una simple cuestión de concentración. Es bueno desarrollar la fuerza hasta la edad de 40 años. Por el contrario, se aconseja calmarse a los 50. Cuando alguien nos dé su opinión, es necesario saberla aceptar con agradecimiento, aunque no presente ningún interés. Solo con esa disposición podrá el otro haceros ver lo que ha captado de vosotros. Es bueno dar y recibir los consejos de forma amistosa. Si en el campo de batalla no permitís que nadie conduzca el ataque sino vosotros mismos, y tenéis la firme intención de penetrar en las líneas enemigas, no sucumbiréis. Tendréis un valiente espíritu y manifestaréis vuestro valor marcial. Este consejo es una herencia de los ancianos. Por otra parte, si sois abatidos en el transcurso de una batalla, hacedlo cara al enemigo. Conozco un sacerdote que pretende resolverlo todo gracias a su inteligencia. No hay nadie en el Japón que se le pueda comparar. Esto no tiene nada de sorprendente, ya que simplemente no hay nadie que logre entender el fundamento de todas las cosas. El monje Tannen tenía la costumbre de decir:
La gente ha terminado por no comprender por qué los sacerdotes no enseñan más que la doctrina del Muchin. Se denomina Muchin al espíritu sin mancha y sin complicación. Esto es algo interesante. San Neroni decía: en el corazón de un soplo en donde la perversidad no encuentra sitio, allí está la vía. Si esto es cierto, la vía es una. Pero nadie puede comprender esta evidencia a simple vista. La pureza no se obtiene sin esfuerzo. El grafismo chino Gen se puede leer en japonés Maboroshi y significa ilusión. En japonés a los magos hindúes se les llama Henshu Shushi o ilusionista. Los seres humanos son como marionetas en este mundo. Por eso se utiliza el grafismo Gen, para sugerir la ilusión de un libre albedrío. Evitar el mal y conducir la propia vida con rectitud es extremadamente difícil. Es bastante sorprendente el hecho de que muchos errores tengan por origen la creencia de que es esencial ser estrictamente lógico y situar la rectitud por encima de todo. Existe una vía más elevada que la rectitud, pero su descubrimiento no es cosa fácil y requiere una sabiduría profunda. Comparados con esta vía, los principios lógicos resultan verdaderamente insignificantes. Aunque aquel que no tenga experiencia no la conozca, existe un medio de descubrir la verdad, aunque no se haya sabido discernirla por uno mismo. Esta vía consiste en hablar con el otro. Sucede con frecuencia que una persona, aunque sea imperfecta, puede dar consejos juiciosos a otra, aunque esta última dé la impresión de que domina aparentemente la situación. Es algo parecido al que, en el juego de Go, tiene la ventaja de ser espectador. Se dice que también es posible discernir las propias faltas mediante la mirada interna y la meditación. Pero incluso en este caso, se obtienen mejores resultados si uno habla con los otros. Las razones estriban que se puede superar la propia capacidad de discernimiento si se aprende a escuchar adecuadamente a los demás y a leer buenos libros. Siempre se enriquece uno con la experiencia de los ancianos. Me han dicho que un maestro del sable de edad avanzada había dicho: el samurái debe entrenarse durante toda su vida. Y para esto existe una razón. Al principio, incluso cuando se practica en forma regular, no se tiene la impresión de progresar. Uno se considera poco hábil y se ve a los demás de la misma manera. En tal estadio es inútil aclarar que no se es de utilidad alguna para el servicio del daimio. Cuando se llega a un estadio medio, todavía no se es de gran utilidad, pero ya se toma conciencia de las propias deficiencias y se comienza a notar las imperfecciones de los demás. Cuando un samurái alcanza un nivel superior, es capaz de tomar por propia iniciativa las decisiones oportunas en la situación que sea, de modo que ya no tiene necesidad de los consejos ajenos. Adquiere más confianza en sus posibilidades, se alegra de ser alabado y deplora las insuficiencias de los demás. Se puede decir que un samurái de esta clase es útil al daimio. Más allá de este nivel, se encuentran aquellos cuyos rostros jamás revelan lo que están pensando. Nunca hacen alarde de su habilidad y detestan la ignorancia y la incompetencia. Y lo que es más importante, respetan la habilidad de los demás. Con mucho, esta ambición es la más elevada. Pero en un nivel todavía más alto existe un plano que supera la capacidad del común de los mortales. Aquel que se comprometa a fondo en la vía de ese nivel toma conciencia de que su preparación no tendrá límites y que jamás podrá sentirse satisfecho de su trabajo. Por todo ello, un samurái debe conocer sus debilidades y pasarse la vida corrigiéndolas sin que sienta jamás la tentación de haber hecho suficiente. Naturalmente, nunca deberá sentirse confiado, pero tampoco ha de verse inferior. Yakyu, el maestro de la vía del sable, perteneciente al shogun Tokugawa, decía: no sé cómo superar a los demás. Lo único que sé es cómo superarme a mí mismo. Se decía: hoy soy mejor que ayer. Mañana seré todavía mejor.
Un verdadero samurái consagra todo su tiempo al perfeccionamiento de sí mismo. Por ello, el entrenamiento consiste un porcentaje sin fin. Durante una reunión en la que se pretendía examinar la posibilidad de promocionar a cierta persona, los asistentes se dieron cuenta de que, en el pasado, aquel sujeto se había dado mucho a la bebida. Por tal motivo, los asistentes se inclinaron a rechazar su nombramiento. Sin embargo, uno de los asistentes intervino diciendo: el no estimular a un hombre porque ha cometido un error es impedirle que pueda mejorar. Si un hombre que ha fallado una vez demuestra mediante una conducta irreprochable y de acuerdo con las reglas que lamenta sinceramente su error, ese hombre resulta profundamente útil al servicio de su señor. Así pues, animémoslo. Pero alguien dijo entonces: ¿asumes tú la responsabilidad de tal decisión? Y una vez que el otro afirmó su confianza, los asistentes lo promocionaron para que expusiera sus razones. Y esta fue la respuesta que dio: yo me convierto en su fiador porque él se equivocó un día. No se puede conceder la confianza a aquel que jamás ha cometido un error. Y de esta forma, el interesado obtuvo su ascenso. Hay quienes, conscientes de sus limitaciones, piensan: soy torpe, pero he de cumplir mi misión, cueste lo que cueste. ¿Cómo podré lograr mi objetivo? Ciertamente, esto me ocasiona motivo de ansiedad. Aunque tales palabras jamás sean pronunciadas, se reflejarán claramente en vuestro rostro. Es una prueba de modestia. Debido a nuestra inconsistencia y ligereza nos apartamos de la vía y nos comportamos como novatos. Y entonces somos causa de disgustos. El año pasado, en el curso de una reunión, un hombre expuso su punto de vista, afirmando que estaba dispuesto a matar al que dirigía aquella reunión si no se seguía su propio consejo. Su propuesta fue aceptada. Cuando se terminaron todos los trámites, dijo él: habéis dado vuestro consentimiento demasiado rápidamente. Creo que sois débiles y no merecéis ser los consejeros de vuestro maestro. Cuando una reunión oficial es sumamente seria y alguien menciona a la ligera temas diferentes, los participantes suelen mostrar su indiferencia marchándose de allí. Eso no está bien. En tales momentos la etiqueta del samurái consiste en mantenerse sereno y tratar a esa persona imprudente con benevolencia. Despreciar a quien sea es conducta propia de un lacayo. Hay momentos en que realmente se necesita a otra persona. Si tal conducta se repite con frecuencia, se acaba siendo un inoportuno y un descontrolado. Para ciertas cosas, es mejor no depender de los demás. Había un hombre en China al que le gustaban mucho las figuras con forma de dragón. Toda su ropa y sus muebles estaban decorados con ese motivo. El dios de los dragones se enteró de esa profunda afición y un día le envió un dragón auténtico para que se acercara a su ventana. Se dice que el hombre, al verlo, murió de espanto. Seguramente se trataba de un brillante charlatán que, cuando llegó el momento de la verdad, reveló su auténtica esencia. He descubierto que la vía del samurái reside en la muerte. En el momento crítico, cuando existen tantas posibilidades de vida como de muerte, es necesario escoger la muerte de forma inmediata. Nada hay difícil en tal elección. Se necesita simplemente armarse de valor y actuar. Hay quienes dicen que morir sin haber conseguido su misión es morir en vano. Ese razonamiento que mantienen los orgullosos comerciantes que gobiernan en Osaka no constituye más que un cálculo falaz, una caricaturesca imitación de la ética de los samuráis. Establecer una elección juiciosa es una situación en la que las oportunidades de vivir o de morir se hallan equiparadas. Resulta algo casi imposible. Todos nosotros preferimos vivir, y es completamente natural que el ser humano encuentre siempre buenas razones para seguir viviendo. Aquel que escoge seguir viviendo, a pesar de haber fallado en su misión, será merecedor del desprecio y será un cobarde y un fracasado. Aquel que muere tras haber salido mal parado, muere de muerte fanática que puede parecer inútil, pero, por contra,
no será deshonrado. Tal es, de hecho, la vía del samurái. Para ser un perfecto samurái es preciso prepararse a morir mañana y tarde, e incluso durante todo el día. Cuando un samurái se halla constantemente dispuesto a morir, adquiere la maestría de la vía y puede consagrar incansablemente su vida entera a su señor. Una vez un hombre cayó en desgracia porque no se había preocupado por reparar el insulto que se le había inferido. La única manera de vengar la ofensa era marchar al campo enemigo y luchar hasta la muerte. Un samurái que se lance desesperadamente al combate no puede caer en desgracia. Y porque se está confiado en la victoria, ésta se nos escapa. El tiempo pasa mientras espera que el enemigo no sea demasiado numeroso para que no creen demasiadas dificultades. Y a fuerza de esperar, es posible que incluso se olvide la ofensa y se abandone la venganza. Pero incluso si los enemigos son muchos, si uno se lanza al campo de batalla con el ánimo de diezmarlos hasta que no quede ni uno solo, el enfrentamiento quedará pronto resuelto. En el transcurso de la acción, probablemente todo se resolverá bien. Incluso los 47 Ronins del clan Asano, que terminaron por atacar a Kira una noche por vengar la muerte de su soberano, fallaron en su propósito. Deberían haberse suicidado ritualmente y de forma inmediata en Segakuji. Perdieron el tiempo de vengar la muerte de su señor. Kira habría podido caer mortalmente enfermo antes de que ellos hubieran podido ejecutar su plan. En tal caso, habrían perdido de forma irremediable su oportunidad. Por lo general, no suelo criticar el comportamiento de los demás, pero dado que estudiamos la vía del samurái, debo añadir esto. Si no se enfrenta uno cuidadosamente y de forma anticipada a todas las eventualidades, cuando surja la ocasión, uno se encontrará capacitado para responder a ella de forma correcta y quedará deshonrado. Escuchar los consejos y procurar comprender la esencia de las cosas constituye la preparación para tomar decisiones antes de que surja la crisis. La vía del samurái exige, entre otras cosas, que se tome conciencia de la necesidad de estar siempre preparado para poner a prueba la firmeza de la resolución. Día y noche debe el samurái establecer su elección y preparar su línea de actuación. Según se presenten las circunstancias, podrá ganar o perder. Pero el evitar el deshonor es cosa muy distinta de la victoria o la derrota. Para evitar el deshonor, quizá le sea necesario morir. Pero si desde el principio no se desarrollan los acontecimientos como quisiera, deberá intentarlo de nuevo. Para ello no se necesita sabiduría ni ningún tipo de habilidades. El samurái valeroso no piensa en la victoria o en la derrota, sino que combate denodadamente hasta la muerte. Solamente así logra realizar su destino. Es malo tener rígidas convicciones personales. Si un samurái, mediante la perseverancia y la concentración, llega a tener ideas muy rígidas, quizás se vea tentado a creer de forma precipitada que ya ha adquirido un buen nivel de desarrollo. Esto es algo que se debe desaconsejar totalmente. Mediante el trabajo asiduo, un samurái debe llegar, cuanto antes, a la suprema maestría de los principios básicos. Después, ha de seguir preparándose hasta que sus técnicas adquieran la perfección. Un samurái no debe dejar de esforzarse jamás, sino continuar perseverando toda la vida en su entrenamiento. Pensar que se puede suplir la disciplina del entrenamiento simplemente porque se ha hecho algún hallazgo personal es el colmo de la locura. Un samurái debe estar constantemente animado por el siguiente pensamiento. Ante tal o cual punto, me hallo todavía lejos de la perfección, y debe consagrar toda su vida al perfeccionamiento, buscando sin cesar la verdadera vía. Solo mediante una práctica así se podrá encontrar la vía. Comentario. Nunca hay que darse por satisfecho, sino pedir más. Hace tan solo unos pocos años los samuráis hacían sus abluciones cada mañana, se afeitaban la cabeza y perfumaban su moño. Seguidamente se cortaban las uñas de manos y pies, las limaban con piedra pómez y las pulían, en fin, con la hierba kogani. Jamás mostraban el menor signo de pereza para hacer esto y siempre se cuidaban mucho de estar aseados.
El samurái comprobaba seguidamente su sable largo y su sable corto para asegurarse de que no les afectara la herrumbre. Les quitaban el polvo y los limpiaban para que reluciesen. Tomarse tanto cuidado por las apariencias pudiera considerarse una manifestación de fatuidad, pero esta costumbre no se debe simplemente a una inclinación por elegancia o lo novelesco. En cualquier momento se le puede llamar para que libre una dura batalla, y si se encuentra la muerte en un estado de descuido personal, será prueba de que ha relegado sus buenas costumbres y se hará merecedor del desprecio del adversario. Por eso, tanto los viejos como los jóvenes samuráis se cuidan de que todo esté bien en su atuendo. Tal comportamiento puede parecer una pérdida de tiempo o una ocupación muy trivial, pero forma parte de la vida de un samurái. En realidad, todo ello requiere menos tiempo y esfuerzo del que parece. Si un samurái está dispuesto a morir, debe pensar que ya está muerto. Si es diligente en su servicio y se perfecciona en las artes militares, jamás se cubrirá de vergüenza. Pero si se pasa el tiempo haciendo solo lo que le place, se verá deshonrado en el momento de la prueba, y ni siquiera será consciente de su propio deshonor. Si nada le importa, excepto el hecho de no ponerse en peligro y de sentirse bien, se dejará llevar de forma vergonzosa hacia un estado verdaderamente lamentable. Es seguro que un samurái que no está preparado para morir, morirá de muerte poco honorable. Pero desde el momento en que consagra su vida a preparar su muerte, ¿cómo podría tener un comportamiento deleznable? Deberá pensar seriamente en eso, y en consecuencia adecuar su conducta a tal fin. En estos últimos años las cosas han cambiado mucho. En nuestro tiempo, cuando se reunían los jóvenes samuráis, se hablaba de dinero, de beneficios y pérdidas, de la forma de gobernar la casa o del criterio necesario para saber juzgar el precio de una indumentaria, y se intercambiaban frases picarescas. Si surgía cualquier otro tema, se estropeaba el ambiente y todos se sentían incómodos. Pero ¿a qué lamentable estado han llegado las cosas? Entonces, a la edad de 20 o 30 años, un hombre no pensaba en absoluto en cosas materiales o poco delicadas, y tampoco hablaba de ellas. Si por casualidad y en su presencia los hombres de edad madura dejaban escapar de sus labios alguna expresión inadecuada, ese joven se sentía tan afectado como si hubiera recibido una herida física. La tendencia actual parece que se ha contaminado de lo que los tiempos modernos consideran el máximo, el lujo y la ostentación. Solo el dinero tiene importancia. Es algo manifiesto que si los jóvenes no tuvieran ese gusto por el lujo, incompatible con su situación, desaparecería tal equivocada actitud. Por otro lado, alabar como ricos en recursos a los jóvenes que muestran una disposición sobria y económica es algo totalmente deleznable. La frugalidad equivale a la falta del sentido de obligaciones sociales y personales. Es necesario que añada que un samurái que olvida sus obligaciones con los demás es un ser indigno, despreciable y sin temple. En un poema escrito a la gloria de Yoshitsune, se dice: un general debe dirigirse frecuentemente a sus soldados. Aquellos que sirven a un maestro se encontrarán más dispuestos a consagrar la vida a su servicio si él les hace algunos comentarios personales en circunstancias excepcionales e igualmente en la vida cotidiana. Algo así como: ¿cómo me ha servido bien? O debes tener mucho cuidado con esto o con aquello. O ahora tengo un servidor de primer orden. Estos comentarios estimulantes son de gran importancia. Comentario: elogia lo bueno que hacen tus subalternos. Si deseáis perfeccionaros, el mejor medio para conseguirlo es solicitando la opinión de los demás y aceptando sus críticas. La mayoría de las personas tienden a tratar de perfeccionarse fiándose solamente de su propia facultad de apreciación. De este modo no consiguen hacer progresos significativos. Los hombres que buscan las críticas de los demás ya son superiores a la mayoría. La primera palabra pronunciada por un samurái, en las circunstancias que sean, es de extrema importancia, pues esa única palabra revela ya todo su valor personal. En tiempos de paz, el lenguaje muestra el valor. Pero, del mismo modo, en tiempos de conflicto y destrucción, una gran valentía puede revelarse mediante una sola palabra. Se puede decir, por tanto,
que esa única palabra es la flor del espíritu. De acuerdo con el sabio Itei Ishida, todo calígrafo, aunque sea mediocre, puede aprender a escribir correctamente si sigue de forma precisa las líneas del cuaderno. Se puede decir lo mismo del servicio de un samurái. Si se toma por modelo a un buen samurái, el éxito es algo posible. Desgraciadamente, al presente, no hay ningún samurái que merezca la pena de ser imitado, si bien parece que sea necesario crear un modelo ideal de imitación. La forma de crear tal modelo sería pensar en cuál de aquellos que nos rodean sabe adecuarse al protocolo, a la rectitud y a las conveniencias. ¿Cuál demuestra la mayor valentía? ¿Cuál es el más elocuente? ¿Cuál es aquel cuyo comportamiento resulta irreprochable? ¿Cuál es el más íntegro? ¿Quién tiene más decisión cuando llega el momento de la prueba? Es necesario que, partiendo de todos esos elementos, imaginemos a ese ser que reúna por completo tales cualidades. La síntesis constituirá un modelo excelente y totalmente digno de ser imitado. Es bien cierto que, en todo arte, es muy difícil aprender los puntos fuertes del maestro, mientras que los débiles se imitan fácilmente. Estos últimos, entiéndase bien, carecen de toda utilidad para los discípulos. Por ejemplo, algunos conocen muy bien la etiqueta, pero no son íntegros. Cuando se trata de tomar por modelo a este tipo de personas, se tiene siempre tendencia a descuidar la etiqueta y a no imitar más que la ausencia de integridad. Cuando se aprende a imitar los puntos fuertes del otro, cualquiera puede convertirse en modelo. Todo el mundo está capacitado para convertirse en maestro de los demás. Hay quienes no son capaces de actuar con sabiduría cuando la ocasión lo requiere. Otros se ven obligados a mantenerse despiertos durante largas horas, enfrentándose a la angustia antes de descubrir la solución correcta a su problema. Sin embargo, aunque tales diferencias innatas puedan ser inevitables en cierta medida, todos pueden desarrollar insospechados dones de sabiduría si adoptan los 4 votos. Se tendrá la impresión de que sean cuales fueren los dones personales. Sea cual fuere la dificultad del problema, todo el mundo puede aportar una solución, gracias a una reflexión lo suficientemente prolongada y seria. Mientras que si se fundamenta el razonamiento sobre el yo, se puede conseguir una actuación astuta y prudente, pero nunca sabia. Los seres humanos son insensatos, y les resulta difícil liberarse de su yo. A pesar de todo, una persona que se enfrenta a una situación ardua tiene grandes posibilidades de encontrar una solución si logra abstraerse momentáneamente del problema, concentrándose en los 4 votos y abandonando su yo. Poseemos bien poca sabiduría, aunque tendamos a resolver nuestras dificultades por nosotros mismos. En el momento en que nos preocupamos sobre todo de nosotros mismos, nos apartamos de la vía del cielo, y nuestros actos se vuelven malvados. A los ojos de los demás nos volvemos lamentables, débiles, limitados y completamente ineficaces. Cuando nos sintamos incapaces de obrar acertadamente, se hace preferible recurrir a alguien más sabio. Al no encontrarse esa persona implicada personalmente, puede convertirse en esclarecido juez, ya que carece de intereses propios. Le será posible aconsejar la decisión más juiciosa. Si observamos a un hombre que toma sus decisiones de esa inteligente manera, sabremos que es autónomo, resuelto, digno de fe y enraizado en la realidad. Su sabiduría, nutrida por los consejos ajenos, puede compararse a las ramas de un gran árbol que posee abundante y denso follaje. La sabiduría humana tiene sus límites. Es como un arbusto frágil sacudido por el viento. El lenguaje emplea los términos samurái iluminado y samurái ignorante. Un samurái que espera enfrentarse a situaciones difíciles para aprender a salir de ellas no está iluminado. Un samurái que se preocupa por anticipado de todas las situaciones y de sus posibles soluciones es sabio. Gracias a ello le será fácil enfrentarse brillantemente a la situación cuando ésta se presente. Se trate de lo que se trate. Un samurái iluminado es aquel que se preocupa anticipadamente de los detalles de la acción. Un samurái poco previsor da, por el contrario,
la impresión lamentable de chapotear en el embrollo, y su resolución no tendrá más que una desgraciada oportunidad. Solo el samurái negligente relega todas las eventualidades antes de que llegue la acción. Cuando Mitsuchige no era sino un niño, se le pidió que leyera un pasaje de un libro del monje Kaion. Él se dirigió a los otros niños y a los acólitos para decirles: «Os ruego que os acerquéis y escuchéis. Es muy difícil leer cuando apenas se tiene a alguien para que escuche». El sacerdote quedó impresionado y les dijo a sus seguidores: «Ese es el espíritu con el que hay que hacer todas las cosas». Comentario: busca la colaboración de los demás. Cuando me dirigí a Yasaburo para aprender de su arte caligráfico, él me dijo: «Deberás escribir con caracteres suficientemente largos para que uno solo de ellos cubra toda la hoja y con suficiente fuerza como para desgarrarla. La habilidad y la caligrafía dependen del espíritu y de la energía con las cuales la ejecute. El samurái debe obrar sin dudas, sin tener la menor fatiga ni el más ligero desánimo hasta que concluya su tarea.